Sí, igual sí, ¿no? Joserra, ¿cuentas tú? Bueno, no sé, si lo que yo no me acuerde, pues te acordarás tú, que Venga, ahí. realmente. Pues venga, Vale. dale Pero manteca. bueno, tú tienes buena memoria. Bueno, lagunas tenemos todos en algún momento. Yo voy pasando aquí la chuleta para que la vayas viendo en la pantalla. Vale. Tenemos la chuleta por aquí. Sí. Venga, material. Empezamos ya. Sí, claro. Vale. Había oído que era el final, pero bueno. No, vamos a hacerlo Sí, al revés, vamos a hacerlo al revés. da lo mismo, ¿no? Claro. Bueno, pues material de la taller de cata de lodos, lo primero que hace falta es un tubo. Un tubo que puede ser todo lo largo que uno quiera hasta llegar al fondo, ¿no? Dependiendo de los conocimientos que se tengan del lugar. En este caso, primero se hizo una prueba con uno de 50 y luego se hizo una prueba con uno de 1 metro. El de 50 era más ancho, así estilo bajante de una casa, y el de la segunda prueba era un poco más estrecho, era de tower, vamos a llamarlo. Entonces, el tubo, ¿qué hay que hacerle? Pues hay que dividirlo por la mitad, pero por la mitad longitudinalmente. Para eso lo que hay que hacer es coger el diámetro y marcar los dos extremos del diámetro en las dos bocas. Pero en una primera boca se marcan los dos extremos y en la segunda boca tiene que ser, el corte tiene que ser longitudinal y tiene que ser por el diámetro. Entonces está la técnica de la plomada, ¿no? Sí, Se hay que pone tirar una cuerda en el extremo. Eso te iba a decir, hay que tirar una línea de alguna forma para seguir la línea recta. Una línea recta, y entonces la técnica de la plomada esa nunca te va a fallar, ¿no? Puedes poner una regla, pero claro, si tienes un tubo de 1 metro, encontrar una regla de 1 metro igual va a costar. Pero con la técnica de la plomada, marcas el otro extremo y eso lo haces en el otro lado del diámetro y así tienes las líneas de corte del tubo para que te salgan dos mitades iguales o lo más iguales posible. Vaya. Vale. Sierra para cortarlo. Luego, para cortarlo, una sierra de hierro, porque sierra de madera, ¿no? Una sierra de estas finas de sierra de hierro, que como el corte es oblicuo, a medida que vas cortando, aunque la sierra sea más corta que el tubo, teniéndolo oblicuo, sí que te va dejando cortarlo hasta el final. Aunque la sierra sea más corta que el tubo. Lo único que hay que fijarse en seguir la línea que has marcado. Una sierra de hierro, de estas normales, corta el tubo este de PVC, vamos, como la mantequilla. Algún esfuerzo hay que hacer, pero vamos, no es darle a la sierra. Vale. Luego, ¿qué hay que hacer con este tubo? Pues lo que hay que hacer con el tubo es unir las dos partes con una cinta flexible para que luego se puedan separar, porque el sondeo tiene que salir entero, pero se tiene que poder cortar por la mitad. Entonces, si dejáramos el sondeo dentro del tubo, que es otra de las posibilidades, que es lo que se hace industrialmente, es empujar el sondeo, ¿no? Dentro del tubo, lo que hay dentro del tubo se empuja y se extrae, ¿no? Del tubo. ¿Qué ocurre? Que en los lodos, según me dijo Anne, esa versión no era muy buena porque lo que hacías era comprimir el lodo. Entonces, al comprimir el lodo, las capas ya no sabías en qué capa estabas, ¿no? Porque se desvirtuaba bastante la temporalidad de las capas, ¿no? Al comprimirlas para empujar y sacar el lodo del tubo. Entonces, para evitar esos errores, lo mejor es hacer las dos partes del tubo, pegarlas o unirlas con esa cinta flexible y luego se cortarán más adelante, ¿no? Okay. Para unir las dos partes del tubo, lo que hay que hacer es, primero, poner una cinta americana o cinta flexible que pegue juntando las dos partes del tubo por un lado y por el otro. Y luego hay que hacer eso mismo por dentro del tubo, no solo por fuera, sino también por dentro. Y además, en el borde circular del tubo, por los dos extremos. ¿A qué te refieres a por dentro? Por dentro, lo que hay que hacer es pasar la cinta flexible por dentro del tubo y pegar el interior de las dos partes. Ok. O sea, dentro y por fuera. Vale.
Y luego los bordes del tubo también hay que protegerlos con un poco de cinta, más aparte también, aunque estén las dos mitades del tubo unidas por fuera y por dentro, luego en los dos extremos, pero no en los bordes, sino cerca de los bordes, pasar otra cinta para que sea la unión que tenga más sujeción esa unión, ¿no? Que solamente las tiras longitudinales, ¿sí? Y si hace falta una en medio, si el tubo es muy largo, pues las que haga falta, ¿no? Para darle consistencia al tubo, para resistir los golpes. Y hasta ahí sería lo que hay que hacer con el tubo antes de llevarlo al lodo. No sé si Diana se acuerda de algo más. No, bien, hasta No. ahí bien. O sea, que tubo, sierra para Sí, dividir súper el bien. tubo, bueno, cúter y tijeras que siempre hay que llevarlo, cinta americana, Eso viene. sedal, hilo de pita sedal, ¿para qué lo habéis puesto? ¿Para qué lo usasteis? ¿Para la Eso es plomada? para separar las dos mitades del lodo, para no contaminar con hierro, que se podría hacer con un cúter largo. Lo que se hace es Ah, vale, pasar el sedal, que es muy fino, y va cortando lodo. el lodo en dos mitades. Vale, buena. Vale, Es muy importante que no utilicéis nada de metal en la medida de lo posible, o sea, las sierras de metal, pero de manera que no queden restos que puedan contaminar la muestra. vale, Porque si, por ejemplo, vas a analizar metales pesados y has cortado, pues claro, siempre te queda la duda de dónde sale eso, ¿no? vale. Cinta médica regla, rotulador permanente, rollo de film, bolsa hermética, pala, mazo y amortiguador de golpes. Ok. Y luego vestimenta. Bueno, pues llevar unas botas de agua por si acaso sube la marea, en nuestro caso. Sí. La mochila bien, pues eso, para tener las manos libres, ¿no? Y Y depende de cómo sea el acceso al río, pues igual hace falta un tercer apoyo, ¿no? Que es el sí, un bastón. bastón, eso mola mucho, eso mola mucho. El bastón hay que llevarlo siempre, ya lo hablamos el otro día. Ya lo hablamos el otro día, tanto para utilizarlo como tercer apoyo, como para utilizarlo como defensa ante animales externos en los espacios abiertos. O humanos, quién O sabe. humanos, sí. Pero bueno, en este caso ya lleváis con la pala y el mazo ya lleváis una buena... Ya llevamos, sí, sí. Ya, pero el mazo, ostras, hay que moverlo, ¿eh? Cuesta bastante. En cambio, el palo dice, cuidado que aquí estoy yo. Entonces, bueno, aquí se ve la foto de cómo quedan los tubos, ¿no? Con esas cintas que están a todo lo largo del tubo, que lo que hacen es sujetar más las dos mitades, y luego lo que se ve también es las cintas longitudinales. Se ven las de fuera, pero por dentro hay otra cinta longitudinal. Vale. Sí. Así que, bien, El lodo que vais a analizar vosotros, perdona, José Ra, ¿qué es? ¿Blandito o es compacto? ¿Cómo es? Pues yo todavía no he... Bajé el... ¿Qué día soy? Miércoles. Bajé el lunes a mirar y había una... claro, depende del día porque abren o cierran las compuertas de las presas que hay por encima de la depuradora y en función del caudal que lleve el río, cuanto más caudal lleve es más duro y cuanto menos caudal lleve... ya encontré una zona, pensando precisamente en esto, en la que sí que creo, lo que pasa es que como no llevaba las botas, no me pude meter, pero en la que sí que creo que puede ser blando, pero claro, no he hecho la prueba, no he hecho la prueba. Visualmente tiraba piedras y sí que parecía que había una acumulación de lodo de río, con tierra de río, mucho más blanda que lo que podría haber ahí, no sé. La verdad es que no lo sé, claro, hasta que no haces la primera no sabes. Sí, no, igual que tenemos que poner en el tutorial, José Ra, que cuanto más blando sea el lodo, más acepta tubos de diámetro ancho, pero si el lodo es muy compacto, entra mejor un tubo de diámetro estrecho. sí. Optimizaciones en función de la densidad del lodo, ¿no? Densidad de lodo, sí. Pregunta. Y en la parte en la que va a clavar sobre la tierra, el hacerle un corte al tubo con forma de punta.
Ahí lo que pasa es que la muestra más sesgo. interesante siempre es la del fondo. La muestra más interesante es la del fondo y ahí estarías Sí, le estoy cargándote flipando. la muestra más interesante. Vale, Sí. vale. No, yo creo No sé. lo que quiero decir es afilar el extremo que se va a clavar, afilarlo un poco para Claro, que penetre mejor, ¿no? perderías esos centímetros que le das un corte. Donde tengo un boli. Tú dices en oblicuo, ¿no? Sí, En diagonal. un segundo que lo. Claro, uno dice cortar el tubo en bisel y tú, Joserra, dices afilar el Afilarle, perfil del tubo. hacerlo más finito todo el círculo del tubo de abajo. Ah, no, yo me refiero a esto. En bisel. Pack. Bueno, esos son pruebas, sí, en bisel. O sea, Esas son pruebas que se pueden hacer, sí. Eso es una cosa de probar Claro, en el mismo lugar. Diana dice que perderíamos esta parte de la muestra. Claro. Sí, sí es suficiente para... Sí. Y luego también el tema de la temporalidad también como que se te desplaza, ¿no? No sé, yo ahí ya habría que hablar con Anne, pero... Sí, a la hora de extraer no sabes qué se ha quedado y qué no se ha quedado. Como que también el tiempo se desplaza, que tampoco sabes, o sea, no sé. Me parece que el tiempo se desplaza así. No sé, igual nos dice Anne que no sé qué, pero a mí me da esa sensación. Igual lo ha probado y tenemos que probar nosotros, porque a lo mejor se puede perder esto, pero a lo mejor se consigue llegar con el mismo tubo en la misma tierra, claro, medio metro más abajo y en realidad ya has ganado. A partir de ahí, eso es. Sí. Yo qué sé, pero bueno, guay. Sí, depende de la Guay lo que nos del... habéis dicho ahora de los anchos y la densidad del lodo. En esto os puedo decir, Anne lo que decía es que ella no había encontrado, cuando hacían marismas, no había encontrado lodos tan duros, que aquí había mucha arena. La arena está muy comprimida y hay que darle unos mamporros que no veas para que entre el tubo. Entonces ella decía, no, yo esto no me he encontrado. O sea, los lodos de las marismas, pues es una tierra mucho menos densa y entra mucho más fácil. Hola, Natalia. Claro, y ella el primer día se trajo unos tubos gigantes, así muy anchos, y luego ya bajamos a... Porque era más compacto, vale. Eso es súper interesante. El golpeador, chicas. El golpeador tiene la función de no estropear el tubo, porque si le das con el mazo, lo revientas. Depende de la fuerza que haya que hacerle, claro. Te oímos, Natalia. Lo que hay que hacer es protegerle. ¿Y cómo está hecho el golpeador? Pues tiene unas capas que son, la primera es una capa de madera muy resistente, que es la que recibe el golpe de la maza, ¿no? Luego tienes que tener una capa gomosa o flexible o que se pueda comprimir y volver a coger forma, ¿no? Una goma bastante dura, pero que sea flexible. Y luego otra capa que lo que hace es distribuir el golpe. En este caso pusimos un trozo de moqueta, porque esa goma, al pegarle contra el tubo, que es muy estrecho, muy fino, lo puede cortar con los golpes tan fuertes que se le dan. Lo puede cortar y entonces ya deja de hacer su función de amortiguación. Entonces lo que se le hace es protegerle con una capa en este caso pusimos una moqueta muy gruesa que esparce la presión y así la goma no la corta, ¿sí? Entonces son 3 capas. Y luego otra cosa. Yo ya me adelanto. Otra cosa interesante es, en nuestro caso, porque había que darle unos golpes muy fuertes, ¿qué ocurría? Que lo sujetábamos, este amortiguador, encima del tubo y claro, cada vez que daba un golpe, las manos vibraban y te pegaba unas leches en las manos que, guay, un golpe tras otro, al final te dejaba marca en las manos y en los dedos. Entonces, este amortiguador tiene esta forma, pero la forma mejor o una optimización sería que fuera redondo del diámetro del tubo y luego tuviera un par de extremos largos para poder agarrarlo y poder no tener tanto golpe en la mano, ¿no? Porque el golpe era morrocotudo. Aparte del peligro de que estén golpeando cerca de tus manos. Entonces,
Sí, Yo respecto Sí. al mazo, por ejemplo, en las fotos, mira, ahí ahora qué guay que está esa foto ahí. Esta última se vez ve que un fuisteis, Se ve un lo vi. martillo porque Sí. Anne no trajo el mazo que había traído la vez anterior, que es el que estará en las fotos de la primera vez. ¿Sí? Y yo pensaba, mira, se han llevado un martillo, pensé que era una mejora, ¿no? Es decir, que a lo mejor Pero mejor vale, darle golpes chiquitos que no. No, mejor mazo, ¿no? mejor mazo, sí, sí. Vale, era un riesgo. Si se desvía un poco, las manos estaban a pocos centímetros. O sea, era una cosa Mazo o que... maceta, ¿no? Vale, vale. ¡Guau! Entonces, el Genial. amortiguador el golpeador, tiene que tener unos extremos que hagan que las manos puedan estar lejos del sitio donde se golpea, porque es que si no, ostras, y costaba, al final las manos dolían. Claro. Vale. Y yo creo que era nuestro lodo era especial, ¿eh? Claro, era muy, muy denso, muy denso. Sí. Sí, sí. Un logo de Donosti, querida, creo que esperaba. Los lodos de Donosti que están muy compactos. No, pero lo que Anne está acostumbrada siempre es ella que meten casi el tubo, pipa y sacan enseguida y vamos, que es como producción, venga, un tubo, otro tubo, otro. Vale. O sea, estaba alucinando con... Que os iba a preguntar, tenemos el equipo, tenemos importante esa puntualización, porque claro, yo por ejemplo tengo el problema de que la mayoría de las cosas las hago solo. Pues ahí solo es difícil, ¿eh? Estoy muy solo, chicos. El tubo tú lo pones encima del lodo, ¿no? Entonces tienes que presionar un poco, que entre un poquito en el tubo, y luego alguien tiene que sujetar el tubo, y alguien tiene que sujetar el golpeador, y alguien tiene que golpear, con lo que 3 personas mínimo. Ahora, una vez que el tubo ha entrado lo suficiente y ya no se va a mover, ya no se va a cambiar de... inclinar, ya no se va a inclinar, entonces ya lo único que hace falta es sujetar el golpeador. Pero al principio alguien tiene que sujetar el tubo para que no se incline y otra persona tiene que sujetar el golpeador y otro golpear. Como 3 personas al principio, menos no se puede hacer. Ahora, que puedes sujetar el tubo y a la vez sujetar el golpeador. Si es un El golpeador el golpeador en un futuro Sí. deberá ir agarrado al tubo. Claro, eso te iba a decir, que el Abrazando golpeador, el tubo por arriba, sí. El golpeador agarraba el tubo y golpeas aquí. como un podría tapón, ser, ya es- como Por ejemplo. un tapón, como si fuese un corcho gigante, que lo pones, hombre, va a abrir, pero bueno, que lo abrace de alguna forma, se le pone una abrazadera por fuera para que no... Pero algo agarrado, sí, ahí ya te quitas un... Estoy pensando en una especie de como alambre muy duro que le des forma y que quede como los hornillos estos de camping gas que tienen una parte de alambre y encima va el quemador, ¿no? Entonces eso lo insertas en el tubo y no se cae porque tiene la inercia, no. El centro de gravedad lo tiene en el medio, ¿no? Entonces, vale, se autoapoya, ¿no? El golpeador se autoapoya, está unido al tubo, ¿sí? Algo así. Yo estaba pensando en algo así, que lo pones... Si los golpes son muy fuertes, es que salta, o sea, es claro, que salta. Pero aquí, bueno, se le pone y con cinta, sujetar con cinta. Estas 2 líneas así, estos dos dalís serían 2 bridas o 2 cintas que hagan presión a la tapa para que no salte, no se mueva. Hombre, todo también depende un poco de si el lodo es blando y con este invento una sola persona podría clavarlo, ¿no? Y irle dando golpes y corrigiendo un poco el ángulo. De hecho, yo estuve pensando, esta última parte del tubo, que ya había que darle muy fuerte cada vez para meterlo un poquito, luego en casa se me ocurrió, hombre, podríamos haber puesto el golpeador y haber saltado una persona encima con su peso. Igual esto lo hubiera hundido, ¿sí? ¿No? Te pones encima y saltas. O igual se te hunde en el culo, ¿no? No, hombre, si el golpeador es en una superficie o con un pie, ¿no? Y 2 personas te sujetan y tú saltas encima para que entre más al fondo, ¿no? Cata de lodos doble. Ninja. Yo creo, no sé si se me oye a mí. Perfectamente, Natalia, perfectamente. Ah, vale, es que no sabía, que yo creo que eso es un poco arriesgado lo de saltar encima. O sea, a mí tampoco me parece que lo hemos hecho tan mal, ¿eh? Con el tema del aunque se pueda mejorar,
el tema bueno, de poner el taco de madera y utilizar otra cosa, como decía Arturo, pero bueno, tal y como lo estábamos haciendo nosotros, saltar encima, no sé yo. Es porque el martillo aquel no daba suficiente fuerza. Por más fuerte que le daba a Joaquín, no entraba ya el tubo. Había que darle súper fuerte. Con el peso de una persona, igual haces más fuerza que con aquel martillo o con un mazo. Y entonces, pues tú vas saltando y lo vas metiendo. Pero porque era un lodo muy, muy denso y que había que hacer mucha fuerza. Igual en un sitio que no es tan denso, nada. Simplemente con la maza entra hasta el fondo. Eso son cosas del momento, del sitio. Vale. Luego, ¿podrías explicar esto que explicaste el otro día? Sí, justo lo que está en la fuera de imagen. récord, justo de la foto. Justo lo que está en la imagen. Porque ya, lo del nivel freático. Pregunta así simple, que cualquiera que lo esté viendo, o sea, que vea luego o que no haya estado en este tema varios días, preguntaría, si yo clavo el tubo, si tiro hacia arriba, luego no sale ni de coña, ¿no? Va a ser que no. Bueno, si es muy blando, sí. Si es muy blando, tú le giras hacia los extremos, ¿no? Haces presión en los laterales del tubo, ¿no? Lo vas girando y si es blando y al empujarle al tubo hacia el exterior vas separando el lodo que está fuera del tubo, igual hace un hueco lo suficiente como para sacarlo, ¿no? Depende de la densidad, de lo húmedo que esté. El riesgo de que se vaya por abajo, ¿no? Si es blando, de hecho. Ya. ¿Qué ocurre? Decía Anne que los lodos que ella ha conocido son muy... que se pegan mucho al tubo, que quedan pegados, que no se van por abajo ni nada, que quedan bien fusionados con las paredes del tubo. Entonces, que no se salen, los lodos no se salen. Ahora, si es un lodo muy líquido, que es como, no sé cómo decir, como crema, pues hombre, sí, igual el peso le hace caerse, ¿no? Entonces, para eso está lo de cavar, para eso está la pala, para cavar alrededor, y al cavar alrededor tú cavas hasta tener todo el tubo a la vista antes de echarlo para arriba, ¿sí? Para eso está la pala, para cavar alrededor. Vale. Y ¿puedes contar qué os pasó aquí el día que estabais sacando? Porque salía tanta agua, ¿no? Sí. Yo, por lo que vimos después en el lodo, en las capas más profundas no había toda esa agua. Estaba húmedo, pero toda esa agua no había. Entonces, desde mi punto de vista, que no soy ningún experto, por supuesto, pero lo que vi yo buscando a nivel freático en la Wikipedia, que es bastante conocido, ¿no? Puede haber capas en las que hay agua y más al fondo no haber agua. Y al revés, puedes tener una capa en la que no hay agua y más al fondo, en el nivel freático, más al fondo sí haber agua, porque hay capas permeables y hay capas impermeables. Entonces, cuando empezamos a cavar, ya se ve que la arena exteriormente está seca, pero al empezar a cavar, lo que ocurría es que de los lados la arena se derrumbaba y se derrumbaba con agua. O sea, que a unos 20 centímetros de la superficie, esa arena estaba empapada de agua. No había escurrido la marea y estaba allí, esa agua estaba allí, flotando en esa capa a unos 20, 30 centímetros. Ahí salía el agua. Y cada vez que cavabas, los laterales se te caían, venían al centro, ¿no? Pero con agua. Y bueno, yo seguí cavando y claro, cada vez al ser el círculo más ancho, más agua había. Entonces ya aquello parecía un estanque de patos, ¿no? Y claro, todo el mundo pensaba, bueno, pues esto debe ser un chocolate que aquí no va a salir más que aguachirri, o sea, todo disuelto en agua, ¿no? Y bueno, lo que ocurría es que al mover el tubo se veía que dentro no era fácil moverlo, que había una dureza, ¿no? Y bueno, como el tubo no se iba a quedar allí, no lo íbamos a dejar allí, yo lo que hice es, con toda la fuerza que pude, separarlo un poco de los extremos, o sea, de los lados del tubo, y tirar con fuerza y con rapidez, ¿no? Tirar con fuerza y con rapidez, y podía haber salido un aguachirri, o sea, que yo no sabía lo que iba a salir. Pero ¿qué ocurrió? Que las capas más profundas no tenían ese agua. No había agua. El lodo estaba húmedo, pero no había agua. El peligro era que toda esa agua que teníamos en la superficie
si hubiéramos estado más tiempo haciendo fuerza lateralmente para ensanchar el sitio donde estaba el tubo incrustado, ese agua hubiera ido al fondo. Y al ir al fondo sí que nos hubiera disuelto todo el lodo que había en el inicio del tubo. Entonces igual ahí era erróneo, ¿no? Hacer más ancho el orificio donde estaba el tubo, porque de esa forma lo que hacíamos es que el agua fuera al fondo y nos disolviera el lodo que había al principio del tubo. Entonces, cuanto menos se tocó, se sacó el tubo y sí, algo le tuvo que empapar el agua que había, ¿no? Algo le tuvo que empapar, porque esa agua ya sabemos que por la gravedad se va para el fondo. O sea, que hubo mucha suerte de que ese lodo estaba muy comprimido y no llegó a disolver el agua. No llegó a disolver. Pero eso Luego, es de ese. José, ¿has contado lo del tapón que hiciste? Vale, bueno, eso tenía que ver con la presión atmosférica, ¿no? Que es lo que hace muchas veces que el agua se sujete cuando tú pones un vaso lleno de agua, le pones un plástico o un papel, le das la vuelta y el agua no se cae, ¿no? El típico truco de niños, ¿no? Que hacíamos, ¿no? Entonces, en previsión de que ese lodo estuviera más disuelto y que realmente el agua estuviera por allí, lo que hice yo es, bueno, cerrar el tubo por arriba, se puso un plástico, el plástico este transparente, ¿no? Y luego otro plástico que llevé yo, que es de Aquarius, de estos que envuelven cuatro botellas, y puesto alrededor de la boca y luego con cinta americana hacerle que fuera estanco. ¿Sí? De esa manera, la presión atmosférica ya hace que no se pueda salir el lodo por abajo. Lo mismo que el agua no se cae. ¿Y eso lo hiciste No antes de clavar o después? No. Después, a la hora de sacarlo. Porque a la hora de sacarlo yo veía, esto, con toda esta agua, si le quito la presión atmosférica, el agua no se puede ir para abajo. Qué tío, ¿eh? Porque va a querer succionar, va a querer irse para abajo, pero si yo le cierro la boca, no puede, no le deja. Le hace tapón, ¿no? Entonces no cae. Hombre, si el agua está muy líquida, pues, va a caer, ¿no? Porque tiene un aire. Ahí había un aire en ese tubo. Pero bueno, es una cosa de la física, ¿no? Si aplicas la física, no se tiene que caer. Y yo creo que no fue tanto el plástico que se le puso para que fuera estanco y no entrara la presión atmosférica, como que el lodo adentro estaba muy compacto y ni siquiera estaba mojado. Estaba húmedo, pero bastante seco. Entonces yo creo que no fue... creo que fue eso. ¿Sí? Mira. Perdón. Sí. Que yo creo que fue que el lodo estaba compacto y seco. Más compacto. Sí, claro, en las capas de abajo, en las capas inferiores estaba más compactado que en las superiores. Entonces yo creo que fue eso. Yo creo que fue eso. Lo que hizo que no se fuese para abajo. Eso es. Yo no creo que fue tanto el ponerle el plástico en la boca para evitar la presión atmosférica. No creo que fue eso. Ahora, ¿que le ayudaría? No lo sé, pero estaba muy compacto, muy pegado a las paredes, ¿eh? Luego, a la hora de hacer las bolsas, se vio que ese lodo estaba pegadísimo al tubo. Hubo que estar desincrustándolo con unas plaquitas muy finitas de plástico para que no fueran metálicas y no contaminaran, que Diana encontró de las impresiones 3D, y gracias a eso se pudo ir despegando el lodo del tubo, de las paredes del tubo. Ya, que eso es lo que se ve en las fotos luego. Que en este caso fue así. En otros casos igual el lodo no está tan pegado a las paredes y no hace falta tener esas herramientas que no están en la lista, pero igual habría que ponerlas también. Vale. Y luego, importante, al sacar el tubo, lo primero es sellar la boca. Sellar la boca de abajo, enseguida. También, claro. Claro, eso es lo que está en esa foto. Se le pone enseguida el plástico transparente y se le afirma con la cinta, ¿no? Claro, y hay que marcar,
hay que haber dejado marcado qué es arriba y qué es abajo, ¿no? Eso es, la flecha up, bottom, que eso lo hicimos en el laboratorio, porque bueno, estaba bastante claro que en un extremo estaba el plástico este de Aquarius y en el otro no. Entonces ya se sabía cuál era cuál. Pero si no, no sé yo si se hubiera sabido. Vale. Eso... ¿Y qué otra cosa? Y luego otra cosa, si no se entra el tubo completamente, que eso es lo que no hicimos, si el tubo no entra completamente, hay que marcar el nivel de la que Tierra. alcanza la Tierra en el tubo. ¿Sí? Porque ahí luego había una controversia de hasta dónde había llegado el tubo. Y claro, yo había medido con mi mano, con el palmo, y ha dicho 80 centímetros, o sea, 20 centímetros. Pero no había una marca de hasta dónde había entrado el tubo a nivel de superficie. Esa es la marca que nos faltó. Que claro, si el tubo te entra entero, no hay nada que decir. El tubo entra entero, ya está. No hay marca que poner. Pero si no te entra entero, hay que marcar el nivel de superficie. ¿Sí? Muy buena esa. Vale. Esto es el tubo una vez que se le ha quitado el plástico protector, ¿no? Para cuando lo transportas, que se transporta horizontalmente, no verticalmente, hay que transportarlo en horizontal. Vale. Y luego... Para abrirlo, una pues con el cúter. Pero claro, con el cúter, pregunto, ¿el cúter contaminando? Está contaminando? Sí, sí, sí. Eso se admite. ¿Por qué? Por un motivo, porque te puedes quedar con la parte del centro de la muestra. Ok. Puedes coger el centro, que ahí no ha llegado el cúter, y esa es la parte con la que haces el análisis. Ok. Sí, y lo que haces es cortar con cuidado, no meter todo el cúter. O sea, poquito a poco. O sea, es lo necesario para cortar la cinta. El problema para mí el problema era que la parte exterior, la cinta exterior, la ves como la estás cortando, pero hay que cortar la interior. Entonces la interior, como tú la empujas con el cúter, puede ser que se te despegue un poco, ¿sí? Y entonces lo que hace es presión en el lodo y entonces va más adentro que lo que tendría que ir, porque la cinta se despega de la pared, ¿no? Entonces conviene en el principio meter el cúter desde el principio y usar, no pinchar en la... Y usar en vez de un cúter un bisturí de estos quirúrgicos desechables, que ese acero en teoría no puede dejar, o sea, no debería dejar restos de metales por contacto. Pues a lo mejor podría ser una opción, sí. Si estás seguro de que funcionan así, es que yo no lo sé. O sea, si estás seguro de que no contaminan. Pero bueno, de todas formas, Anne lo que nos dijo es que, bueno, que muchas veces esto tampoco se llevaba, o sea, no se hacía tan meticulosamente, que incluso había veces que se sacaban muestras de sedimentos con tubos metálicos. Entonces, bueno, o sea, quiere decir que todas las precauciones que puedas tener mejor, pero bueno. Vale, sí, Bueno, sí. Claro, porque tampoco somos la NASA. pero con tubos, no, pero con tubos metálicos era, sí, también, pero para los foraminíferos o como se diga. Para los foraminíferos. No, yo creo que ella también comentó que se hacía con metales. Algo dijo, de si no eran los tubos, algo dijo de que, ¿sabes? Que cuando se analizaban metales, que se utilizaban materiales metálicos. Es que además, de hecho, lo comentó como queja, pero bueno, que lo de los bisturís, pues podría ser una opción, la verdad. Os ha faltado, estaba yo haciendo mi película y os ha faltado dentro de la documentación del material en vestimenta y seguridad el bocata de chorizo. Y estaba pensando, tampoco seamos tan exagerados en higiene porque cuando lo hagamos, o sea, si lo hago yo, posiblemente las muestras de lodo haya eso, un trozo del bocata que se me haya caído al tubo, así me corte yo con lo que sea, o sea que tampoco, lo decía por preguntar por si había salido el tema de la contaminación ¿No? de metales.
No, sí, el tema salió que no se le ocurrió a nadie fue lo de los bisturís. Yo estoy mirando a ver si encuentro algo de información, pero bueno, eso habría que investigarlo con un poco más de tiempo. Bueno, y está lo que dice Anne, que es quedarse con el centro de la muestra. Vale, y Sí, claro, es que tienes esa opción también. Ok, ¿Cómo, vale. ¿Y cómo se secciona? ¿Cómo se secciona? Aquí lo tenemos el kit de la cuestión. Voy a hacer esto pequeño porque se me... ¿Hasta qué? Pregunta tonta. ¿A partir de qué distancia? O sea, claro, la muestra que mandas, ¿de qué distancia a qué distancia abarca? De la superficie a 80 centímetros de profundidad. ¿Esa es la pregunta? ¿O no? ¿O te he entendido ¿Cuál mal? es el grosor de la...? 1 centímetro. 1 centímetro. Un centímetro. Ah, 1 centímetro, las muestras, sí, cada centímetro. Hicimos secciones de 1 centímetro. Y a partir de qué distancia hay que empezar a... O sea, se envían. Quiero decir, se coge una sola muestra, se coge 15 muestras de 1 centímetro a diferentes tipos de alturas, o eso va un poco en función de... O sea, ¿eso va al azar o va un poco en función de si se sabe la profundidad en la que puede haberse ido acumulando sedimentos contaminados, etcétera, etcétera? Ahí no sé muy bien qué fue lo que hicimos al final, pero comentamos varias cosas. ¿Qué fue lo que enviamos al final, Diana? Porque yo ahí no me acuerdo. Estaba como haciendo otras cosas. Sí, lo que al final lo que nosotros hicimos fue, primero, una vez seccionado, bueno, dividido, hubo como una valoración, ¿no? Por parte sobre todo de Natalia y Anne, que tenéis más ojo, y observaron que había como tres tipos de lodo, o tres, no sé, tres muestras gordas, ¿no? Una parecía que era más arenosa, otra parecía que tenía más material orgánico y la otra era la del fondo, ¿no? Entonces, en la del material orgánico estaban sacando conclusiones como que igual habría habido riadas y movidas así que habían trasladado mucha vegetación y había quedado ahí comprimida y demás. Y lo que hicimos fue mandar, bueno, 6 muestras, se supone que iban a enviarse, si no me equivoco, y ahí iban a ir una la del fondo fijo, que era la que nos parecía preciosa, o sea, en la foto se ve como perfecta, no se cayó ni una gotita, una la del fondo y luego se fueron seleccionando, sobre todo del final del principio creo que fue alguna, del centro y demás se fueron distribuyendo por esas tres zonas. No estuve en ese momento donde decidieron qué muestras, pero eso fue hasta donde yo me quedé. ¿Y cómo la sacasteis esta? Porque he visto ahora como que estaba el tubo vacío, como que lo sacasteis todo y dejasteis todo un chorizo de lodo sobre el plástico. Eso es tipo molde pastel, ¿no? Como molde pastel, le das la vuelta y lo sacas. Ahí estuvieron trabajando bastante Natalia, José, Rane y Joaquín. Pues eso, con pequeños plastiquillos, eso es. Sí, al final es como que coges una regla de plástico, ¿sí? Así, algo muy fino, ¿es ese cachito de plástico? Eran sobras de alguna impresión 3D que nos vinieron al pelo, porque tenían forma de reglilla, eran muy finas, milímetros así. Muy flexible. Vale, para ir pop, 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 vale. Y con eso poquito a poquito fueron como cuando haces desmoldas una tarta, pues igual. Sí. Y luego le Y lo dieron que la tenía... Uy, perdón. Sí, bota. No, que lo que quería decir es que lo que tenía de bueno el trocillo este del resto de la impresión es que era súper flexible, entonces se adaptaba al molde cuando lo metíamos por el borde. Entonces era como que se pegaba al tubo de PVC y sacaba como todo lo que había de muestra. O sea, separaba todo lo que había de muestra. Bien. Porque
se adaptaba, o sea, era muy flexible. A lo mejor con unas tiritas de esto del típico forro de encuadernado transparente y negro, ¿no? Que es como muy flexible también. O sea, según el grosor, eso lo sé que son muy flexibles, ¿no? Como algo así para meter. Ahí está, eso sí, puede ser. Intentamos con Vale. bridas, pero con la brida no porque era muy fina, pero cierto grosor igual es importante. Necesita, claro. Cogimos cuchillos de plástico que teníamos en Iriki. Estuvimos viendo con cosas que tenemos en Iriki que eran de plástico, pues, y nos vino Y muy una bien. vez sacado lo dejasteis puesto sobre un plástico film de cocina, entiendo, ¿no? Le pusimos el plástico antes. O sea, cuando Ok. estaba ya, cuando metimos los plastiquillos y los separamos el sedimento del tubo de PVC, lo tapamos con el plástico film y luego le dimos la vuelta. Ok. Para que quedase bien, porque si no, a lo mejor si le das la vuelta directamente sobre el plástico, pues se puede desmoronar o caer un trozo antes que otro. Pues para que no pasara eso, primero lo tapamos y luego lo volteamos. Ah, vale. O sea, como primero lo desconchasteis dentro, así, puesto Como así, el giro lo de la fuisteis sacando, tortilla. tac, 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 Como el tac, giro de la se tortilla. pone el plástico y se gira. Sí. Bien, bien, bien. No, yo no lo había pillado. También estaba pensando si lo ibais sacando como inclinado, No. lo ibais sacando. Vale. Giro de la Entonces sale tortilla, todo sí, de golpe. rápido. Vale, pero previamente hay que meterle, tac, 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 hasta... Luego giro la Estas tortilla. son Ahí está. las muestras que nos enviaron. Ah, mira. Las tenemos en el frigorífico. ¿Y por qué Cool. las hemos conservado? Pues las tenemos aquí en el frigorífico y las organizaditas porque sí, del muestreo que hemos enviado, que está disperso, eso fue muy interesante como, no sé quién lo dijo, que sería un rollo como un rollo de, no sé, no me acuerdo cuál fue la palabra, pero bueno, es como una especie de, ahora tienes una especie de Caja del tiempo. exactamente. Entonces, pero no sé muy bien cómo utilizar una palabra que es genial. Datación. Sí, datación, sí, y alguna otra, no sé. Que te permiten datar, que los sedimentos te permiten datar. Los Eso es. foraminíferos te permiten hacer dataciones. Eso fue lo que dijo Anne, a lo mejor. Sí, pero estuvo guay. No sé en qué momento dijisteis algo como que parece un rollo cromático, o sea, como un índice de colores. No sé en qué momento, cómo fue el palabra, que no me acuerdo bien. Pero lo interesante era entender que tenemos como ese muestreo, porque sacaron 60 y pico muestras y todo ese muestreo centímetro a centímetro, ¿no? Cada centímetro a su bolsa y etiquetado, ta. Y ese muestreo, cogimos las muestras que nos interesaban, del lugar que nos interesaba, que son las que se ha llevado Ana. El resto está aquí y ahora ¿qué pasa? Que con las conclusiones que lleguen cuando lleguen, que le Claro, tengo que se escribir a pueden Ana a ver cómo va el tema, podemos ver qué parte nos interesa. Imaginaros que la parte del fondo nos está dando información súper interesante, pues podemos mandar más muestras de la parte del fondo para ver si fue ese tiempo o hay más. Después hay más. O no, pues Qué ese guay. tipo de... Sí, es que al final claro, es que en la parte final del debate yo no estaba atenta, pero lo que habíamos hablado era un poco eso, ¿no? Que veíamos como diferencias en los sedimentos, o sea, en lo que es el tubo se veían los sedimentos que serían más superficiales, se veían como más arenosos y más claros, y luego se iban como oscureciendo y compactando. Y bueno, es lo que ha dicho Diana, vamos, que se diferenciaban como, digamos, 3 capas, entre comillas, así a simple vista. Y hubo ahí un pequeño debate que yo hoy me descolgo un poco, pero bueno, al final parece ser que se envió como una de cada capa, ¿no? Porque si enviamos como 3, ¿no? Creo que se enviaron 6 al final, ¿eh? O 6, pues igual 2 de cada Sí, capa. 2 de cada capa. Anne ahora lo que tiene que hacer, lo que ha tenido que hacer, según lo que me contó, era preparar las muestras, que esto ya nos lo explicará, pero básicamente era secarlas en un grado de sequedad, no sé hasta qué punto, y ya enviarlas. Entonces ya nos dirá, le tengo que escribir, a ver si le escribo, yo tengo muchos mis pendientes, a ver si le escribo, pues ahora mismo igual, le escribo y le cuento, y le pregunto a ver qué tal va. Claro, o sea, Qué guay. faltaría eso, el empaquetado y el envío, cómo hacerlo, lo que estabas diciendo, cómo secarlo y cómo enviarlo.
Y antes de eso, una pregunta tengo yo. ¿Cómo lo habéis catalogado? ¿El código, la nomenclatura que habéis usado? Nos hemos puesto UR de Urumea. ¿Ok? Y luego Luego los más? centímetros. vale, del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 Al al 3. revés, porque ahí también tuvimos un poco de controversia. Sí. O sea, tú cuando estás, al principio, cuando estás muestreando, cuando estás en el río, ¿no? Cuando estás clavando el tubo, hasta donde llegan los sedimentos, ¿no? Tú clavas, clavas, clavas y entonces entierras el tubo como 80 centímetros y ahí pues o marcas lo que te queda fuera o marcas después cuando lo sacas lo que has enterrado. Entonces con esa medida de centímetros tú como que colocas un metro como referencia. Se me ha ido la olla. ¿Qué me has preguntado? ¿Perdona? No. Estabas diciendo que cómo decidisteis cuál es el 0. Si lo de abajo o lo de arriba. Entiendo que es lo que estabas explicando, ¿no? Cuando lo metes, Sí. tac, llega, pues metes 80 centímetros, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el 0? ¿El que está arriba o el que está abajo, no? Entiendo que es El lo 0 es que... el que está. Nosotros lo que hicimos fue el 0, el que está arriba. Sí, Arriba, claro. O claro. sea, Yo como al sería. revés, pero eso tiene más lógica, efectivamente. A ver, yo es que supongo, aquí también tendría que decirlo Anne, pero supongo que al final un poco al etiquetar las muestras que cada maestrillo tiene su suyo, pero bueno, igual hay algo que esté como universado aceptado universalmente. Entonces, al meter el tubo, pues el 0 arriba y luego en profundidad, pues hasta 80 centímetros. Pusimos un metro al lado y lo dejamos como referencia y ahí fue cuando empezamos a cortar y fuimos etiquetando las bolsas 0,1, 1,2, 2,3, porque Es más las útil secciones así. Es eran de más 1 útil centímetro. a nivel de después saber de dónde, de qué parte de sedimento es. Si sabes que es el 27-28, es a 27-28 centímetros desde la superficie del lodo. Sí, es que ahí No, hicimos claro, es la algo, no única sé qué referencia. pasó, que yo moví el metro también porque se habían como, es que no me acuerdo qué fue lo que nos pasó, porque además es que lo estuvimos hablando. Pero como que al principio hicimos, al separar las dos secciones del tubo de PVC, al romperlo, pues como que una tenía más sedimento que la otra, Por arriba, porque los sí, se ve la foto. sedimentos quedaron como si hubiesen sido un poco así, entonces, o sea, como si no estaban igual en las dos partes. Entonces, en una de las partes como que eran 60 y después yo medí la otra y eran 80. Tuvimos ahí un poco de controversia, pero bueno, al final es... supongo que puede ser también diferente, es que se me está ocurriendo ahora. O sea, cuando tú estás clavando el tubo en el sedimento, ahí a lo mejor tú marcas como una profundidad y luego a lo mejor al abrirla, pues porque los sedimentos se remueven o porque alguno se cae, hay menos sedimentos de eso que tú has marcado inicialmente cuando has clavado. Pero yo creo que aquí lo importante, bueno, ahí me pillas, porque quiero decir, lo importante es referenciar los sedimentos que tienes, pero a lo mejor no, a lo mejor lo importante es referenciar las dos cosas, o sea, por un lado saber hasta qué profundidad ha llegado el tubo y por otro lado saber la cantidad de centímetros que tienes de sedimento. No lo sé, o sea, nosotros al final lo que hicimos fue eso, medir los sedimentos que teníamos, decidimos que al final 80 centímetros, poner el metro y eso dejarlo fijo. Y a partir de ahí pues empezar a hacer las secciones de un centímetro. Eso está, Y está etiquetarás bien. 0,1, 1,2, 2,3, así sucesivamente. Qué bien. Sí, pero bueno, es bueno tenerlo en cuenta también ya antes de nada. Por lo menos Sí, o para sea ir que siempre como hay que mínimo. repasar bien el tutorial. Sí, No, es que ahí me estoy perdiendo un poco. por eso queríamos hablar con vos, que nos explicarais un poco así presente para estas cosillas, ¿no? O lo que nos contó José Ramón de la capa freática y abajo estaba impermeable, entonces una información súper valiosa. Sí, bueno, pero sí, eso va a ser como... O sea, información que dependerá de cada caso, será útil o no. Claro. Sí, sí. ¿Y congelador? ¿Esto puede ir a cualquier congelador? Ah, frigorífico. Frigorífico, no está congelado. Frigorífico. No, congelado no, está en frío. Ok. Conservación.
Sí, bueno, nosotros, casualidad, tenemos un frigorífico pequeño en Iriki y por fin le estamos dando un uso más allá de las cervezas y del subclub. Que nos lo trajo un usuario y ahí estaba aburrido y este es un buen uso para estas cosas. Qué guay. Anotad bien, dejar bien claro, haceros un estante de medio tóxicos. cerrado, toxic Sí, stuff. aquí no toca nadie. Si el frigorífico está, lo tenemos muy abandonado. O sea, Okay, ahora mismo es el frigorífico del Grupo de Investigación Ambiental, casi. Muy bien, Diana. Nice. Ya, Eso, Bien. eso no te digo nada, pero para el Summer Lab, Bien, lo has dicho tú. lo que no esté lleno Has de dicho tú. lodos, hay que llenarlo de birra, ¿eh? Mira, Jorge se va a venir. Que van los vikingos, vikingos. los vikingos a Donosti. Hay que echarle Vikings. birra a ese. ya sabéis con quién tenéis que hablar para estas cosas. Bueno, ya nos dirás. En off the record. Vale. ¿Qué más preguntas tenía yo? Bueno, a mí me están... Esto ya te lo enviaré por el correo porque no es una información que creo que me puedas dar ahora, Diana, pero de Calafou hay mucho interés en hacer la cata de lodos allí en el río Anoia, aquí en Barcelona, cerca de Barcelona. Es un río que ya hemos hablado varias veces, que da el agua al Llobregat, al agua a Barcelona. Y quieren hacer la cata de lodos y están interesados. Yo tengo que llevar esta información sobre laboratorio, ¿Quién precios... está interesado? ¿Se puede decir? O sea, es una... Sí, la comunidad de Calafou. Calafou es una comunidad que vive en una colonia, es una antigua colonia industrial de una fábrica de hierro con sus viviendas de principios del siglo XIX, y ahora allí lleva hace 10 años que vive una comunidad de 20-30 personas de manera autogestionada y pasa por debajo el río que no pueden usar ni para cultivo porque es súper contaminado. Y bueno, pues la colectividad de Calafou, sí, calafou.org es su web y se ha creado un grupo de investigación desde río. Se enteraron del taller de la cata de lodos y me han encargado de llevar esta información, que ya te la pedí por correo igualmente. O a lo mejor le pregunto directamente a Anne que me pase la referencia del laboratorio. Sí. Ella sí nos lo pasará, pero se lo puedes decir directamente. O sea, sí, se lo digo. Ya me lo dijo, pero no me quedé con el nombre. Entonces, nada, ya lo volveremos. Sí, nos queda la última parte, esa, o sea, el cómo secarlo y cómo empaquetarlo y enviarlo. Claro, pero eso ya lo explicará. Ahí, por ejemplo, Anne quería enviarlo a ella porque lo envía, o sea, tienes que rellenar un tema de aranceles también. Ajá. Que es toxic stuff. Entonces ella, claro, entonces dijo, esto ya estoy acostumbrada yo, ya lo haré. Digo, mejor, menos papeleo. Entonces ella lo haría, luego ya le pediremos que nos lo explique. El secado se suele hacer con el horno, joder, pues ya con la nevera llena de lodos y la casa secando el entera. Una diversión. Sí. Está guay. Pues nada, a ver qué nos cuenta. Justo le acabo de escribir ya a Anne, que es la típica cosa que dices que tengo que hacer. Y bueno, pues ya está hecho. Y nada, a ver qué nos cuenta y eso, está muy interesante. Súper. Sí, no veas el interés que ha causado nuestro taller de cata de lodos, así tan sencillo. O sea, aunque hemos ido 4 gatos en el taller, porque no, pues luego, pues eso, a Anne le han hecho 2 o 3 entrevistas y luego vino la radio con nosotros también. Y pues ¿qué pasaba? Sí. Nada, pero está guay. Ahora además es muy interesante. Si utilizamos la misma técnica en 3 puntos, sería interesante comparar. Y si utilizamos el mismo laboratorio, ¿no? Sí. Sería interesante comparar los resultados. A ver qué nos dicen. También quedamos, que no lo he hecho, quedamos en hacer un Excel. Vamos a hacer un Excel con las muestras. Igual podemos hacer un Excel compartido. Es verdad. Pero hacer un Excel es un castigo siempre. Sí, es que a mí se me va la olla, José Raya. Hacer un Excel es un castigo. Hacer un Excel es un castigo siempre. ¿Quién se inventaría esa mierda del Excel? Es una maravilla. Tú pones del 1, celda 1, celda 60 y pico, solo tienes que arrastrar 1, 2, 3, 4, 60 y pico.
y dices, esta enviada y esta enviada, después cuando te mandan las muestras, esta dice esto, esta dice esto, esta dice esto, y vas, si vosotros también hacéis muestras, Buenísimo. podemos comparar datos más fácil. Súper, claro. Me encargo yo. Sí, El Arturo no nos puede ver. El Arturo creo que no nos puede ver delante los hojas de Excel. Vale, sí, está guay, claro. Sí, sí. Aquí en La Noya, por ejemplo, hay un estudio de 2005 de una universidad boliviana. Imagínate cómo estaría el río. Estudiaron en varios ríos de aquí de Cataluña y hay mucha analítica de metales pesados ya de hace 10 años. O sea, que estaría muy bueno como referencia también como comparativa y, bueno, y luego comparar entre ahí y aquí, ¿no? Estaría guay. Qué bien. Sí, pues... Ahí está. Pero no sale... ¿Cómo busco las fotos esas cuando estaba fosforito? Ah, vale. ¿Qué fotos? Las que estaba el río fosforito. No sé. Yo no he visto tales fotos. Esto es lo que dicen las leyendas. La espuma y el mal olor del río son visibles. Joserra, me parece que te han endosado el Excel. Yo estoy en dos sí, tengo más peligro. Te han endosado. Pero si son maravillosos, dice. Pero si son maravillosos, acabas de decir. Los hojas de Excel. Son maravillosos. Sí, pero, bueno, es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil. Pero sí que tiene las notas. Tiene las notas de todo. Y tiene las notas de los, de las distancias entre los tres tipos de lodos que identificamos, Okay. muestras tal, Tranqui, José Ramón. las observaciones. Es que José Ras tomó nota de todo. Entonces, sí. Y se tiró una sección de fotos ahí buenísima con los cortes, estas que no habías visto tú, magníficas. Con eso la documentación está súper chula. No sé si lo comenté, porque estaban haciendo en Vía Public Lab, hay un grupo de una universidad, un high school creo que es, incluso un instituto, que están haciendo un protocolo de recogida de muestras de suelo, no de lodos, sino de suelo, ¿no? Quieren hacer un pequeñito PDF con los truquitos de la metodología básica y los truquitos, ¿no? Como esto que nos habéis estado contando. Yo se lo he comentado que estábamos con esto, entonces, bueno, cuando lo tengamos ahí, miramos porque estaría bueno a lo mejor barajarlos y tenerlos como un paquete, estaría guay mover los dos puntos, ¿no? El de recogida de tierra, de superficie y el de lodos. Aquí empezó la temporada de mosquitos tigre. No sé si tenéis ahí en Donosti. Sí, el Tigre. También, ¿no? Pues yo qué sé, porque está en el Cantábrico, a lo mejor no llegan tanto, yo qué sé. No, pero no es típico de aquí. Ha llegado ahora de repente. Pues muy bien, chicos, no sé si queréis añadir algo más a todo esto. En realidad, casi hoy ha sido la sesión más cerrada. O sea, tenéis que hacer vosotros las sesiones para que se ajusten al horario. Si no, nosotros nos desmadramos a las 2 horas rápido. Pues no. ¿Cómo? Yo sí quería añadir algo que lo he puesto por escrito, pero es algo que Anne incidió mucho. Y es que una vez puesto el metro en la muestra, el metro no se mueve de sitio. Y eso, en todo el momento en que se van haciendo la extracción de centímetro a centímetro, ese metro no se tiene que mover. Y eso se puede fijar con cinta a lo mejor y todo, ¿no? O sea, hacer como una cosa... Sería lo mejor. Y si se usa una cinta de aquellas métricas de tela y se pega, tac. La cinta no se mueve. O sea, eso tiene que estar quieto. O sea, no puedes perder la referencia de cuál era el fondo del sondeo. Eso se queda ahí y no se mueve. A ver, el tema es, claro, al hilo de esto yo le pregunté, pero si tú sabes que tienes 80 centímetros, ¿por qué no puedes ir cogiendo, por ejemplo, ¿no? El metro e ir midiendo centímetro a centímetro, ¿no? 1 centímetro, ahora mido otro centímetro corto, tal. Ella lo que me dijo es que así se acumula error.
básicamente. Vas Eso. acumulando error en las submuestras que vas haciendo, entonces lo pones, lo dejas ahí, lo fijas como tú quieras. Nosotros al final lo pusimos y lo dejamos, pero si lo quieres pegar a la mesa una vez que lo tengas volteado o como tú veas, y que esté ahí siempre fijo. Y tú vas cortando de centímetro en centímetro según esa referencia. Tiempo. Yo tengo otra pregunta que era... He escrito aquí, Espera, falta la última. Falta la escrito última. aquí tiempo y no sé qué quería decir. ¿Hay alguna forma Dale, de dale, saber pues, ¿hay alguna forma de saber a qué periodo de tiempo corresponde cada centímetro? Eso con los... Probablemente sí. Probablemente sí. 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 Con eso sí, Con la pero tabla de Excel. con los foraminíferos se podría, Natalia. Pues no estoy muy puesta en foraminíferos, pero probablemente sí. O sea, hay métodos de datación de los Carbono sedimentos, 14. eso es seguro. Pues carbono 14, no sé. Pero tampoco sé deciros ahora exactamente cuáles. Descuelga Pero el eso teléfono podría ahí, estar. Diana, y llama a alguna experta en carbono 14, que es el siguiente nivel. decía La verdad Natalia, es que sí. no estabas diciendo, aparte del carbono 14. No, que yo no conozco los métodos que se utilizan para datar sedimentos, pero vamos, estoy segurísima que hay porque es algo que se hace, que puede ser, pues sí, datación foraminífera y ostrácodos, pues lo que estoy leyendo. Ahora sí por encima, pues puede ser que sí que se pueda datar con los foraminíferos, porque ella es experta en foraminíferos y hablaba mucho de datación, Anne, entonces probablemente se pueda hacer. A ella lo que Con... lo que le interesa, de que es súper interesante, es ver, estudiar, entre otras cosas, la contaminación a partir de los foraminíferos. Entonces, los bichos estos mutan, sus cuerpos se cambian con la contaminación. Entonces, lo que estudia son los esqueletos de los bichos estos, que son microscópicos. Y es debe ser súper interesante porque dice, por ejemplo, que la ría de Bilbao hubo un biólogo que estudió los foraminíferos antes de la, ¿cómo se llama? La reconversión que hubo en toda la ría y después. Y antes tenían unas morfologías súper amorfas, así, o sea, porque estaba todo súper contaminado, y ahora están empezando a encontrarse muestras como de bichos más sanos. ¿Cómo se escribe? ¿Lo podéis Más poner? sanos. Foraminíferos. Además son preciosos, o sea, si buscas fotos, Muy chulos. hay muy chulos. Es que estéticamente son una maravilla. Una manifestación este domingo en Galicia. Foraminíferos. Pero era foraminíferos también. No sé si lo viste, contra una mina de la mina de Otouro ahí. Foraminíferos de Otouro. Sí, es que no lo escribí ni bien. Soy Pino. Foramini. Gracias, Natalia. Vale, desde 80 hasta 200. Claro. Vale, Juan José Ramón, gracias por ese apunte. Sí. Sí, efectivamente. Pues, bueno, pues chicos. Wow. Pues muchas gracias. Mira, pones foraminíferos y sale una galleta Oreo. Salen unas galletas de avena. Galletas de avena. Una galleta Oreo. Solo, o sea, ¿qué llevará? Un Oreo ahí. Un difusor Vamos a sobornarles a Oreo. ¿Que nos financian las catas o lo sacamos? El pastel. O igual se lo llevan los de merienda o los Oreos a los catas. Otra cosilla que igual no dijimos, que las muestras las cortamos, las seccionamos con... Es que no sé si lo dijimos, que cuando hemos cortado, esto se nos olvidó, cuando hemos cortado el tubo con el cúter para separar las dos mitades, pasamos una tanza. ¿Esto lo explicamos? ¿O se nos ha olvidado? No, eso no. Vale, pues primero cortamos o sea, una vez que ya estamos en el laboratorio con nuestro tubo con los sedimentos dentro y con el cúter hemos cortado la cinta americana que se ha puesto para
unir las dos mitades del tubo de PVC, pues lo que hacemos para separar eso, para obtener estas dos secciones del tubo, es pasar una tanza, un hilo de nylon, un hilo de pescar, longitudinalmente. No sé si me estoy explicando. Sí, Sí. para cortar el lodo, vale. Eso no lo habíais dicho, es verdad. El para cortar Para el cortarlo en dos. lodo, y para cortar el lodo en centímetros, un cuchillo de plástico de estos de. Sí. o- O sea, Vale, separaríamos luego con las la... secciones no las hicisteis con la tanza. No. No, Pero las se podría secciones. también, ¿eh? Vale. Vale. Y saldría probablemente mucho mejor. Mira, eso no se nos ocurrió. Mucho más preciso. Eso es una mejora, Mira, porque ya nosotros lo lo hicimos dije. con cuchillos de plástico, pero probablemente con la tanza sea mucho más preciso. Eso Qué es guay. una mejora. Qué guay, qué guay. Bueno, pues, Perfecto. Pues muy bien, muy bien. Yo creo que ya está todo. Sí. sí, ya está. Sí. Bueno, pues yo me metería ahí a echar un cable con lo que nos habéis contado ahí en el GitHub, así me meto a las cositas que hemos visto hoy, así que se van un poco de la metodología básica, ¿no? Guay. Pues si queréis, chicas, lo dejamos aquí, que ya son y media y chapan iriki. Muy bien, qué guay, qué chulo. Bueno, pues gracias y seguimos. Y si venís en el Summer, pues haremos una para que os conozcáis todos. Sí, algunos, sí, ¿vale? no, ahora ¿Cómo de que sí hecho vamos a venimos? escribirle ¿Cómo a que sí Ibai venimos? para cerrar ya Bueno, todo. ¿Cómo que sí venimos? Sí, no. Lo dice al resto, Arturo, no te des por ofendido. Tú lo dice al resto que No. están en sala, que no estás tú solo. Sí, claro. Claro, Lo no, que pero está no lo por- decía por nosotros, lo decía por todos. Sí. Yo, lo que pasa es que todavía, por ejemplo, José y Natalia todavía no saben ni que va a estar el Summer, porque todavía no lo hemos publicado. Entonces todavía se está configurando. Esto está todo en la Tenemos cabeza de que Ibai. cerrar. O sea, Está todo en la cabeza de Es Ibai. información privilegiada. No, que va. No, lo que pasa es que hasta que no salga de ahí, y le dejaremos. Entonces, cuando ya le voy a ya tocar esté ya. publicado, ya os lo envío el enlace para que sepáis que van a venir José y Artur. Y nada, que nos juntemos un rato también todos y pues nos conozcamos Sí. de cara a cara. ¿eh? Venga, cuadrilla. Venga, pues un abrazo. Abrazos. Venga, un abrazote. Bueno, Venga, Agur. agur. Agur, Natalia, agur, José Agur. Agur.